bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de Hardware Avanzado, daremos un paso crucial en ese camino. En nuestra clase anterior, forjamos nuestras dos herramientas más poderosas para el procesamiento de señales: el martillo del paralelismo y el cincel de la segmentación o pipelining. Descubrimos cómo construir una factoría de procesamiento de datos en lugar de depender de un único y sobrecargado artesano. Hoy, con esas herramientas en mano, vamos a construir una de las estructuras más fundamentales y omnipresentes en todo el mundo del DSP, el filtro digital, y vamos a ver cómo la arquitectura de una FPGA nos permite esculpirlos de dos maneras radicalmente distintas, cada una con sus propias ventajas y desafíos: los filtros FIR y los filtros IIR. Empecemos por el caballo de batalla, el pilar de la implementación en FPGAs, el filtro de respuesta finita al impulso o filtro FIR. El nombre mismo, respuesta finita al impulso, ya nos da una pista fundamental. Imaginen que le damos un golpe seco y corto a un sistema, un impulso. Un filtro FIR reaccionará a ese golpe durante un tiempo determinado y luego, inevitablemente, se quedará en completo silencio. Su memoria es finita. No tiene resonancia interna que se perpetúe para siempre. Matemáticamente, un filtro FIR se describe con una ecuación que es pura belleza por su simplicidad. La salida en un instante de tiempo n, que llamamos INN, es simplemente una suma ponderada de las entradas actuales y un número finito de entradas pasadas. Se ve así como muestra la ecuación, y así hasta el último coeficiente. Es una receta de cocina directa. Toma un poco de la entrada de ahora, mézclala con un poco de la de hace un instante, un poco de la de hace 2 instantes y súmalo todo. Los coeficientes B0, B1, B2 son los pesos, la cantidad de cada ingrediente que usamos. Ahora miremos esta ecuación no como matemáticos, sino como arquitectos de hardware. ¿Qué vemos? Vemos multiplicaciones y sumas, nada más. Y lo más importante, fíjense en que la salida IN solo depende de las entradas X. No hay un término IN-1 en el lado derecho. No hay retroalimentación. La salida no se usa para calcular futuras salidas. Y hasta, amigos míos, es la característica que hace al FIR el ciudadano modelo de la arquitectura FPGA. Es el candidato perfecto para nuestras técnicas de paralelismo y pipelining. Pensemos en cómo construiríamos esto en nuestra FPGA. La implementación clásica es una obra de arte de la eficiencia. En primer lugar, creamos la línea de retardo. Esto es simplemente una cadena de registros. En cada ciclo de reloj, la muestra de entrada X en N entra en el primer registro. El valor que estaba en el primer registro pasa al segundo, el del segundo al tercero y así sucesivamente. Con esta simple cadena, en cualquier momento, tenemos disponibles físicamente XN, XN-1 y XN-2, etc. en las salidas de cada registro. En segundo lugar, instanciamos nuestro ejército de multiplicadores. Conectamos la salida de cada registro de la línea de retardo a su propio multiplicador de hardware dedicado. El primer registro a un multiplicador que lo multiplica por B0, el segundo a otro multiplicador que lo multiplica por B1, y así con todos. Gracias al paralelismo de la FPGA, todas estas multiplicaciones pueden ocurrir simultáneamente, en el mismo ciclo de reloj. Finalmente, en tercer lugar, necesitamos sumar todos estos resultados y aquí podemos usar una estructura llamada árbol de sumadores. En lugar de sumar todo en una larga cadena, sumamos los resultados de 2 en 2, luego los resultados de esas sumas de 2 en 2 y así sucesivamente, hasta que nos queda un único resultado final. Esta estructura de árbol es increíblemente eficiente y, lo más importante, es perfectamente segmentable. Podemos poner registros entre cada nivel del árbol de sumas. El resultado es una máquina perfecta. Una vez que la tubería se llena, en cada ciclo de reloj entra una nueva muestra XNN y sale un nuevo resultado INN. Es una arquitectura de alto throughput, inherentemente estable porque no hay bucles de retroalimentación, y es relativamente sencilla de diseñar y depurar.
Como ejemplo de uso, pensemos en el procesamiento de imágenes. Un filtro de suavizado o desenfoque es un filtro FIR en 2 dimensiones. Imaginen una pequeña ventana de 3 por 3 píxeles que se desliza sobre una imagen. Para calcular el nuevo valor del píxel central, tomamos los 9 píxeles de la ventana, los multiplicamos por un coeficiente, por ejemplo 1 entre 9, para un promedio simple, y lo sumamos. Esto es un filtro FIR. En una FPGA podemos crear una arquitectura masivamente paralela que procesa múltiples ventanas de la imagen a la vez, logrando un desenfoque de video en tiempo real que sería impensable para una CPU convencional. Hasta aquí todo parece perfecto. El filtro FIR es robusto, rápido y predecible, pero tiene un talón de Aquiles: la eficiencia. Para conseguir filtros con una respuesta en frecuencia muy aguda, muy selectiva, por ejemplo, que dejen pasar solo una banda de frecuencias muy estrechas, un filtro FIR puede necesitar cientos o incluso miles de coeficientes o taps. Eso significa cientos o miles de multiplicadores y una gran cantidad de recursos de la FPGA. Y aquí es donde entra su primo, el enigmático y poderoso filtro de respuesta infinita al impulso o filtro IIR. Si el filtro FIR era un golpe seco que se desvanece, el IIR es como tocar una campana. Le das un solo golpe, un impulso, y la resonancia se sostiene, se fortalece, se retroalimenta y, teóricamente, se atenúa durante un tiempo infinito. La campana tiene una memoria de su propia vibración. Su ecuación nos revela el secreto. Podemos observar la ecuación en pantalla. La salida IN no solo depende de las entradas pasadas, X, sino también de las salidas pasadas, Y. La salida se retroalimenta a la entrada. Hemos creado un bucle, una recursividad. Es el dragón que se muerde la cola. Esta retroalimentación es la fuente de su poder. Con este mecanismo, un filtro IIR puede lograr la misma selectividad de frecuencia que un FIR masivo, pero con una fracción de los coeficientes. Un filtro que en FIR necesitaría 200 taps, quizás en IIR se pueda diseñar con solo 10 o 12 coeficientes. Esto se traduce en un ahorro gigantesco de recursos en la FPGA, menos multiplicadores, menos sumadores, menos área de silicio. Pero como todo en ingeniería, no hay almuerzo gratis. Ese bucle de retroalimentación, esa elegante recursividad, es nuestro mayor desafío de implementación en una FPGA. Piensen en nuestro amado pipelining. ¿Cómo podemos segmentar una operación si el resultado que sale al final de la tubería, en el ciclo N, es necesario en la entrada de la tubería para empezar el cálculo del ciclo N+1? No podemos. Para calcular la salida de hoy, necesito el resultado que calculé ayer. Hay una dependencia directa. Este bucle de retroalimentación crea lo que llamamos una ruta crítica. La señal tiene que viajar a través de un multiplicador, luego un sumador y volver a la entrada, todo en un solo ciclo, de reloj. Si esta cadena de operaciones es demasiado larga, no podremos correr nuestro diseño a altas frecuencias. El rendimiento se desploma. Implementar un IIR a alta velocidad en una FPGA es un arte. Requiere técnicas más avanzadas para reformular la estructura del filtro y romper estos bucles o a aceptar que la frecuencia máxima de operación será menor que la de un filtro FIR equivalente en complejidad. Un ejemplo de uso: el lugar donde los IIR brillan es en las aplicaciones de audio de alta fidelidad. Piensen en un ecualizador gráfico en una mesa de mezclas profesional. Necesita crear picos y valles muy precisos y pronunciados en el espectro de frecuencias para moldear el sonido. Usar filtros FIR para esto requeriría una potencia de cálculo y unos recursos de hardware descomunales. En cambio, con filtros IIR bien diseñados, se pueden obtener esos ecualizadores nítidos y eficientes, aprovechando la naturaleza resonante del filtro para crear las curvas deseadas con muy pocos coeficientes. En conclusión, cuando nos enfrentamos a la tarea de diseñar un filtro digital en una FPGA, tenemos una lección fundamental que define nuestra arquitectura. Por un lado, tenemos el filtro FIR, el caballo de batalla, predecible, inherentemente estable y un sueño para el pipelining y el paralelismo. Es nuestra opción predilecta cuando el throughput máximo es la prioridad y los recursos no son la principal limitación. Por otro lado, tenemos el filtro IIR, el especialista,
increíblemente eficiente en recursos, capaz de crear respuestas complejas con pocos componentes. Es la herramienta de elección cuando la eficiencia es crítica, pero debemos manejarlo con cuidado, siendo conscientes de los desafíos que su bucle de retroalimentación imponen a nuestro diseño de alta velocidad. La elección entre FIR e IIR no es una cuestión de cuál es mejor, sino de cuál es la herramienta de ingeniería adecuada para el trabajo que tenemos entre las manos. Dominar ambas nos da la flexibilidad para construir sistemas de procesamiento de señal óptimos para cualquier desafío.